Saludos comunidad, como siempre, esperando que todos estén bien el día de hoy. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es para mí la mejor plantilla que existe al momento que estoy grabando este video para la creación de un blog, tanto de noticias como una revista, en lo que es WordPress. Así que hoy les voy a mostrar cuál es esa plantilla que a mi entender es la mejor plantilla que existe al momento para lo que es la creación de blog. Y lo más importante es que con lo que podemos hacer con su versión gratis, podemos crear diferentes tipos de blog, de noticias o revista o un blog de viaje, todo lo que usted decida relacionado a publicaciones de noticias. Y algo muy importante, que está optimizada para lo que es el SEO de lo que es relacionado a lo que es la página web. Es una plantilla que carga muy rápido por la forma como está construida. Así que vamos de una vez. En este video vamos a mostrar lo que es el proceso de instalación de la plantilla y parte de la configuración. Ya en un próximo video vamos a hacer lo que sería un tutorial explicándole cómo modificarla paso a paso, desde la creación del contenido hasta ya lo que es configuraciones más avanzadas dentro de la misma. Así que para ello nos vamos a dirigir directamente a lo que es el área de apariencia. Desde aquí nos vamos a dirigir en opciones de tema o añadir tema, y en el buscador vamos a escribir el nombre de esta plantilla. Bien, ahí ya escribí lo que sería el nombre de la plantilla, se llama Create Magazine. Si nos vamos a su hoja de detalle, aquí vamos a encontrar todo lo que realmente ofrece esta plantilla. Tiene más de 5 estrellas de aprobación o valoración, y su última versión es la 2.1.7 al momento que estoy grabando este video. Como su nombre lo dice, este es un tema de noticias y revistas para lo que es WordPress, diseñado con un diseño limpio, moderno, adecuado para quienes desean compartir sus historias publicadas en noticias de última hora o escribir sobre diferentes temas. Es muy fácil de manejar según lo que nos explica aquí. Y como le dije al principio del video, está optimizada para lo que es el SEO, directamente con lo que es la plantilla, también lo relacionado a la velocidad de carga, entre otras cosas. Si quieren saber más al detalle sobre la plantilla, aquí tenemos el link de la página oficial. Vamos a ir directamente hacia allá. Y aquí nos explican lo que vimos anteriormente, lo que podemos hacer en ella. En el caso de lo que es la tienda de comercio electrónico, debe de adquirir lo que es la versión Pro de esta plantilla. Pero por lo demás lo podemos hacer, y ustedes lo van a ver en el transcurso del tutorial que vamos a sacar después de este video, que este es 100% editable. ¿Y qué otra cosa tenemos por aquí? Podemos ver lo que son algunas vistas de las diferentes demostraciones. Esta es la principal con la que vamos a trabajar dentro del tutorial. Así vamos a tener al final lo que sería nuestra página de noticias en nuestro caso. Proceso de instalación fácil y sencillo. Simplemente le damos a instalar y esperamos que termine lo que es el proceso de instalación. Le damos a activar y ya con esto tenemos listo lo que es la plantilla instalada, pero necesitamos algunos plugins adicionales que debemos de instalar. Para ello podemos ir seleccionándolo uno por uno. Vamos a ir instalándolo. Aquí, instalar ahora, y simplemente esperamos que termine. Activamos y ya lo tenemos listo. El otro que vamos a instalar es el que tiene que ver con lo que es la monetización dentro de nuestra página web para colocar anuncios. Vamos también a instalar este plugin. Vamos a instalarlo por aquí. Activamos y ya con eso lo tenemos listo. También vamos a instalar esta parte de aquí. Aquí tiró un error, pero no se preocupe, eso simplemente le damos hacia atrás. Volvemos de nuevo a
lo que es el área de plugin. Aquí lo tenemos instalado. Y aquí, después que hemos instalado la plantilla y parte de los plugins, se nos ha agregado ciertas opciones, como por ejemplo el área de personalización, que es donde vamos a modificar todo lo relacionado a la plantilla. Se lo voy a mostrar así por encima, porque en el tutorial que vamos a crear es que voy a desglosar cada una de estas opciones. Tenemos lo que es la opción de tener lo que es la versión Pro. Tenemos el área de personalización de inicio, personalización de tema, personalización de colores. También podemos personalizar la tipografía, global, diseño de sitio, identidad de sitio, imágenes de cabecera, fondo de sitio, menú, los widgets y lo que tiene que ver con SCS adicional y lo que es el área de los anuncios para la monetización. Eso es lo que vamos a modificar cuando estemos trabajando ya directamente con la plantilla. También tenemos área de widget, cabecera, donde podemos modificarla esta parte directamente, aunque no va a llevar al mismo sitio, pero aquí podemos añadir la imagen de cabecera que vamos a utilizar en caso de que sea así. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos el área de fondo. Aquí tenemos un área de importación de contenido demo. Podemos elegir cualquiera de estas plantillas y podemos copiar toda la información de una, aunque yo no lo recomiendo porque a la hora de crear contenido nuevo, sí hay que limpiar todo el contenido que instala la opción demo. Entonces, para evitar ese inconveniente, vamos a trabajar desde cero la configuración de la plantilla y todo el contenido que vamos a agregar en ella. Aquí tenemos informaciones de la plantilla, como la importación del contenido demo, la documentación del mismo. Vamos a traducirlo para que así lo puedan entender mucho mejor. Acciones recomendadas, personalizar todo. Tenemos tutoriales en video de YouTube de la plantilla. Lo relacionado a la versión Pro, los beneficios y un área de soporte. También tenemos una opción que se llama acciones recomendadas, que son plugins que ellos nos recomiendan que instalen, como por ejemplo lo que es Contact Form 7, que es para la creación ya de formulario, y los relacionados a WooCommerce, que es ya para lo que es la creación de tienda online. También algo que se me olvidó informarles es que esta plantilla podemos diseñar ciertas páginas en lo que es Elementor y agregarle a la plantilla sin ningún problema. Que vamos también a mostrarles cómo podemos agregar un área de descarga creada primeramente en Elementor y sincronizada con lo que es la plantilla para que puedan utilizar también en caso de que quieran ofrecer los servicios de descarga de imágenes, contenido o cualquier tipo de contenido digital. Bien, muchachos, estas son las cosas que vienen dentro ya de la plantilla. Ya para el próximo video vamos a ir trabajando en lo que es la creación del contenido. Les voy a enseñar cómo crear el contenido, lo que debemos de modificar en WordPress para que la plantilla funcione, cargue correctamente, y vamos a trabajar con el área de personalización de la misma. Así que estén atentos al próximo video que va a salir en el canal, donde estaré explicando el paso a paso a seguir con lo que es la configuración de la plantilla. Así que voy a dejar el video hasta aquí. Como siempre, cualquier pregunta que tenga en este momento, déjenmela saber en la caja de comentarios. Estaré atento para ayudarle lo más rápido posible a solucionar cualquier inconveniente, sea de este tema que estamos tratando el día de hoy o otro tema que se le presente en cualquier duda o problema. Déjenmelo también en los comentarios para ayudarle. Y como siempre, agradecerle a todas aquellas personas que están suscritas al canal. Muchísimas gracias por confiar en nosotros como siempre y en este nuevo proyecto. Y si usted es de la persona que todavía no está suscrita, suscríbase. Activa la campanita para que YouTube le avise cada vez que subamos un video. Y como siempre, muchachos, por el día de hoy me voy a despedir de todos ustedes. Pero mañana estén atentos porque vamos a lanzar el tutorial de lo que es la creación de un blog de noticias con WordPress y vamos a agregarle algunas cositas en Elementor. Así que estén atentos y nos vemos ya en un próximo video.